Bien, entonces, ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos decía nuestra definición de la frecuencia relativa, ¿sale? ¿Sí recuerdan lo que nos decía nuestra frecuencia relativa? ¿No? Bien, entonces decía que nuestra frecuencia relativa iba a ser igual a nuestra frecuencia sobre el total, ¿sale? De muestras. Vamos a poner el total como T, ¿ok? Para nosotros identificar, ¿sale? Entonces nuestra frecuencia, que en este caso para la primera, vamos a hacerlo para la primera para ir viendo cómo sería. Sería 3 entre 20. Si nosotros sacamos la calculadora y dividimos 3 entre 20, tenemos que nos da 0.5. Para la siguiente tenemos que sería 5 entre 20. Si nosotros hacemos la división de 5 entre 20, nos va a dar un total de 0.25 y así sucesivamente. En el siguiente sería 7 entre 20, ¿sale? Después 2 entre 20 y así hasta llegar al 3 entre 20 que nos da 0.15. Y nos decía que la suma de estas pues nos tiene que dar la unidad. Y efectivamente aquí tenemos la unidad, ¿sale? La suma de todas esas pues nos da 1. Después, ya que teníamos nosotros nuestra frecuencia relativa, pues ahora lo que hacíamos era lo mismo que cuando nosotros obteníamos aquí nuestra frecuencia absoluta acumulada. Entonces ahora vamos a sacar nuestra frecuencia relativa acumulada, que es la suma de las frecuencias relativas. En este caso, como no tenemos una frecuencia relativa anterior, pues entonces sería 0.15. Después, nuestra siguiente frecuencia pues va a ser la suma de 0.15 más 0.25, que es nuestra siguiente frecuencia. Después la suma de 0.40 más 0.35 y nos da un total de 0.75 y así sucesivamente, ¿sale? Nos decía que una vez que nosotros terminábamos la suma de las frecuencias relativas acumuladas, pues nos llegábamos a un valor final que es la unidad. Y efectivamente tenemos como nuestro resultado final la unidad, ¿sale? Y así quedaría nuestra tabla donde nosotros registramos las frecuencias de nuestro coeficiente intelectual o del estudio que se hizo sobre el coeficiente intelectual de 20 alumnos en un plantel, ¿sale? Bien, entonces, dudas, les pido que por ahí me las hagan saber por medio de Classroom y ya las vamos resolviendo. Entonces, la actividad que van a realizar, pues van a obtener las frecuencias. Recuerdan que ya hicieron aquí era R, que era el ejercicio. ¿Sale? Ustedes ya hicieron un ejercicio donde el de las materias, de un plantel, ¿sale? Que se le preguntó a unos estudiantes qué materias eran de su preferencia. Entonces ya una vez que ustedes tienen su tablita de ver cuántas repeticiones tiene cada materia, que ya ustedes la hayan generado, donde va la materia y las repeticiones. Ya una vez que tienen llena esa tablita con todos los datos que ahí les pide, entonces ahora van a sacar la tabla de referencias de esas materias. Entonces ya que la tienen, van a sacar la tablita como esta, ¿vale? Donde pongan todos estos datos de las frecuencias. Y aquí ya no sería repetición, ya sería frecuencia. Frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, ¿vale? Toda esa actividad la van a poner junto con la anterior, ahí en su cuaderno, en el mismo archivo donde vayan ustedes trabajando, porque después va a ser un solo archivo el que van a subir a la plataforma de Classroom. Bien,
Entonces pasamos con lo que son los datos agrupados. Ya vimos lo que eran los datos no agrupados y así nos arrojaba la información mediante la tablita ya con las frecuencias. Entonces nos dice que cuando el tamaño de la muestra es considerable o grande y los datos numéricos son muy diversos, por ejemplo, estamos hablando que n sea mayor que 15, en el otro decíamos que n menor que 10. Entonces nos dice que conviene agrupar los datos de tal manera que permite establecer patrones, tendencias o regularidades, ¿sale?, de los valores observados. De esta manera podemos condensar y ordenar los datos tabulando las frecuencias asociadas a ciertos intervalos de valores observados. ¿Vale? Aquí ya vamos a hablar con intervalos. Y para eso pues necesitamos ver lo que es los intervalos de clase. Dice que son, en ellos es donde se agrupan y ordenan los valores observados. Cada uno de estos está delimitado o acotado por dos valores extremos, ¿vale? Y estos valores se llaman límites, el límite inferior y el límite superior, ¿vale? Y tenemos unos pasos para nosotros construir nuestros intervalos de frecuencia y después hacer los cálculos que necesitamos. Primero, determinar la cantidad de intervalos apropiada, ¿vale? En la selección del número adecuado de intervalos y límites entre ellos dependiendo del criterio o experiencia de quien realiza el estudio. Sin embargo, existen reglas empíricas para calcular el número de intervalos y la más empleada es la regla de Sturges, cuya expresión es k igual a 1 más 3.3 el logaritmo natural, ¿sale? Bien. Y ya aquí nos dice que k es el número de intervalos, al cual siempre debe ser un número entero, razón por la cual se deberá redondear el resultado al entero más cercano, ¿vale? Siempre como tiene que ser un número entero, pues tenemos que redondear en el número de datos y log, que es el logaritmo en base 10, ¿sale? Otra regla es la de Bellman, que establece que el número de intervalos se obtiene de la raíz cuadrada del número de datos, es decir, k va a ser igual a la raíz de n, recomendable para tamaños de muestra pues pequeños, ¿vale? Que son n es menor que 50. Y el número de intervalos determinado mediante cualquier regla se aproxima al valor entero más cercano, pero deberá ser responsabilidad de quien realice el estudio, pudiendo utilizar en ocasiones uno menor o mayor, el obtenido por cualquier regla, si esto le permite tener intervalos con la misma amplitud. Sin embargo, la mayoría de las reglas subestiman el número de intervalos, ¿sale? Entonces ya dependiendo el número de datos que nosotros tengamos, pues ya sería la regla que utilizaríamos. El número 2 es calcular el rango de datos, ¿sale? El rango de datos dice que es el número de unidades de variación presente en los datos recopilados y se obtiene de la diferencia entre el dato mayor y el dato menor, ¿sale? Por ejemplo, si tenemos la serie que teníamos de datos del 116 o 106 hasta el 124, pues nosotros obtendríamos el valor de R mediante la diferencia de este menos este, ¿sale? Y pues ya aquí la vemos. Después viene la obtención de la amplitud o anchura que tendrá cada intervalo. Pues nosotros necesitamos saber cuánto va a tener cada de números de ese intervalo. Por ejemplo, ese se encuentra dividiendo el rango por el número de intervalos regularmente, que es de 5 a 6. ¿Sale? Se representa con la letra A, de tal manera que A va a ser igual a R entre K. ¿Sale? Que R es el dato que nos dio acá, el rango, y lo vamos a dividir entre K, que va a ser el número. ¿Sale? Ya pues después se hace la construcción de intervalos. Ahí nos dice de manera muy pues general que nosotros cuando empezamos, por ejemplo, a trabajar lo que son los intervalos, pues nosotros los ponemos entre paréntesis, ¿sale? Nos dice que las dos características mencionadas se logran construyendo intervalos cerrados por la izquierda. Cerrados utilizamos corchetes y abiertos por la derecha, ¿sale? Que van así. Esto se simboliza que a través del uso de corchetes y paréntesis respectivamente, por ejemplo, este es cerrado, este es abierto, ¿sale? Y nos dice que el último intervalo será cerrado por ambos extremos. Nuestro último intervalo debe de ser cerrado, dice, por ambos. ¿Por qué? Porque pues ya es el último. El primer intervalo se construye de la siguiente manera.
habrá de iniciar con el dato menor, que en este caso, pues el ejemplo que teníamos ahí era 106, el cual será el extremo inferior del intervalo. El otro extremo se obtiene de la suma del dato menor y la amplitud. Por ejemplo, si nuestro rango quedó de 5, nuestros intervalos quedaron de 5, pues entonces sería 106 más 5, pues 120, 111, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿vale? Pues ya lo vamos haciendo. Y ahorita vamos a ir viendo un ejemplo. Los valores extremos o límites de intervalo, ¿vale? Están definidos por límites que permiten identificar plenamente si un dato pertenece a uno u otro intervalo. Y los denotamos como LI, que es el límite inferior, y LS, el límite superior, ¿vale? Y aquí ya tenemos, por ejemplo, también es importante conocer lo que es la marca de clase de cada intervalo, que se refiere al punto medio del intervalo y a través de él representaremos a todo el intervalo, y una de las muestras de calcular es promediando los valores del límite de cada intervalo, y su fórmula es sacar el promedio, ¿sale? Para sacar la marca de clase, pues es la suma de los límites dividida entre 2, ¿sale? Y ya obtenemos ese valor. Bien, para comprenderlo mejor, pues vamos a hacerlo en un ejemplo. ¿Vale? Un grupo de investigadores pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública tomó una muestra aleatoria de velocidades registrados por 30 vehículos en el trayecto Hermosillo-Aures, con el fin de establecer nuevos límites máximos de velocidad para una carretera. La muestra arrojó los datos siguientes. Estos son los datos que arrojó. Una vez que tenemos los datos, pues hay que ordenarlos de menor a mayor o viceversa. Y aquí pues ya están ordenados. ¿Sale? Aquí era 105. Oh, se me fue. ¿Sale? Era 105. Bien, ahora ya llevamos a la práctica los pasos descritos anteriormente. ¿Sale? Obtenemos el número de intervalos. ¿Cuál va a ser nuestro número de intervalos a utilizar? Pues utilizamos la regla de Sturges, ¿sale? Que es el del logaritmo. Va a ser 1 más 3.3 logaritmo, en este caso, pues de 30, ¿sale? Y ya hacemos toda nuestra operación. Aquí pues utilizamos la calculadora para sacar el logaritmo y todo. Entonces aquí, si se fijan, nos dice que se aproxima a 6, pero como nuestro valor fue 5.87, pero como nos dice una parte de la regla que el número debe de estar en enteros, entonces lo redondeamos y se va a 6. Entonces el rango de variación va a ser bueno, nuestros números de intervalos, nuestros intervalos van a ser 6 intervalos con un rango de variación de 30. ¿Vale? Y ya después pues lo metemos si nosotros queremos saber la amplitud de cada intervalo, porque es de cómo los vamos a ir ordenando, entonces lo metemos a la fórmula de la amplitud de intervalo, donde es 30, que es el rango entre, pues en este caso, lo que tenemos K, ¿vale? Que es el número de intervalos, que es 6. Y nos dice que va a ser 5. 30 entre 6 nos da 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los intervalos son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sale? Tenemos que nuestro dato menor es 90 y nuestro dato mayor es 120, de acuerdo a los datos que tenemos ahí arrojados. Y nuestros intervalos son 6, entonces vamos a poner 6 intervalos. Pero ¿cómo los vamos a ordenar? Pues van a ir de 5 en 5. Por ejemplo, si el menor es 90, entonces le vamos a sumar 5. Entonces va a ser de 90 a 95. Si se fijan, aquí está nuestro intervalo por la izquierda cerrado y por la derecha abierto, ¿vale? Con el paréntesis. Entonces ya tenemos el primer intervalo. Después, con el siguiente, cerrado, de 95 más 5 me da 100. Entonces ya aquí tengo mi otro intervalo. Y así sucesivamente hasta llegar a 120. ¿Vale? Y después, ya que los tengo ahí, ya nada más pues hay que nosotros o igual aplicar lo de las frecuencias y obtener nuestro punto medio de intervalo. En la parte de atrás, en las diapositivas de atrás ya les pasé la diapositiva. Aquí los intervalos de clase ya están los intervalos, ya nada más hay que llenarlo. ¿Vale? Nos dice que nuestro primer intervalo va de 90 a 95. Y ya de acuerdo a la información que se les dio anteriormente, hay que sacar las frecuencias. ¿Vale? Y los vamos a ir obteniendo. Aquí, ¿cuántas veces se repite? En esto.
y lo vamos a ir registrando. Y después obtener pues lo que es el